muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos una tarde más, bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. En esta tarde quisiera compartir con vosotros unos versículos, un estudio sobre unos versículos y conocidos por todos grandemente, y quiero dar el estudio de todos de estos versículos, pero no sé si me dará tiempo a hacerlo todo en un solo estudio. Si no, pues lo partiré en dos estudios. Los versículos que vamos a estudiar en esta tarde están en Gálatas capítulo 5 y versículos del 22 al 23, 22 y 23. Y dice así, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, como os digo, quiero compartir con vosotros y quiero que veamos estos versículos y los veamos un poco en profundidad. Y no sé, como digo, no sé si dará tiempo a ver todos, cada uno de estas características del fruto del Espíritu o cualidades del fruto del Espíritu. Pero si no da tiempo hoy, pues en otro estudio continuaremos con el resto, con lo que nos quede. Bien, lo primero que me gustaría deciros es que hay muchas veces que el problema que tenemos cuando estudiamos la palabra, cuando interpretamos la palabra o cuando leemos la palabra y queremos sacar algunas conclusiones, es que hay textos que nos parecen sumamente bonitos e incluso perfectos para alguna ocasión especial o para determinada circunstancia y demás. Y hay veces que podemos equivocarnos en cuanto a coger esos versículos y llevarlos hacia esa circunstancia y ponerlos como ejemplo de esa circunstancia. Por ejemplo, no es que esté mal, o sea, entender, no quiero decir que se interprete mal, sino que a lo mejor hay veces que se usan para una cosa en concreto cuando resulta que abarca muchísimo más. Hay muchas veces que cuando, el ejemplo que os voy a poner, hay muchas veces que cuando leemos 1 Corintios 13, casi siempre, o el 90 y tantos % de las veces, se leen en una ceremonia matrimonial, como ejemplo del amor entre un hombre y una mujer, entre el marido y la esposa. Y está bien, es así, pero basarlo solamente en eso y dejarlo solamente en una relación de pareja, en una relación matrimonial, es quedarse corto. Por eso digo que muchas veces hay versículos que los extrapolamos o que los llevamos a una circunstancia o una situación en concreto y nos quedamos cortos muchas veces en el amplio abanico que tienen esos versículos. Por ejemplo, pues 1 Corintios 13 habla del amor, pero habla del amor que Dios nos da a nosotros y habla del amor que nosotros tenemos que ofrecer, no solamente en una relación de pareja, sino en una relación cualquiera. Ese es el amor verdadero, ese es el amor de Dios. Y ocurre lo mismo muchas veces con estos versículos, más el fruto del Espíritu es, y entonces ahí detalla una lista de algunas características o cualidades de ese fruto, pero esa lista no son los frutos del Espíritu, sino que es uno solo y es el fruto. ¿Por qué digo uno solo? Y ahora veremos por qué digo uno solo. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Primero definamos qué es fruto, ¿vale? Y bien, el fruto en términos generales, en términos que conocemos todos, se refiere a todo producto que se obtiene de la tierra y especialmente pues designa a las plantas y al fruto de estas y de algunos también árboles. Y frecuentemente se usa la palabra también en sentido figurado. Y aquí cuando vemos la palabra fruto, y fruto tiene que ver con fruto espiritual, como Jesús dice, por su fruto los conoceréis, y todo eso, tiene que ver con las actitudes y las acciones del cristiano. Y tiene que ver, la palabra bíblica tiene que ver con todo eso que brota de nosotros, con todo aquello que brota de nosotros hacia los demás y hacia el Señor. Y Cristo lo que espera, lo podemos ver en Juan capítulo 15 y versículo 2, Cristo lo que espera es que la iglesia,
sus seguidores, sus discípulos, que somos nosotros, aquellos que nos llamamos cristianos e hijos de Dios, lleven o llevemos mucho fruto. Fijaros lo que dice Juan capítulo 15 y versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que Jesús quiere es que su iglesia, es que sus seguidores, es que sus discípulos, aquellos que quieren, que se llaman cristianos, lleven todo ese fruto. Y como decía antes, pues cuando vemos la palabra fruto en relación a lo espiritual y a lo que Jesús hace mención, tiene que ver con esas actitudes y tiene que ver con esas acciones, que es el resultado que está en oposición a lo que justamente en los versículos anteriores, a partir del 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Entonces es el resultado que está en oposición a esas obras de la carne. Es aquello que el Espíritu Santo produce. Por eso digo que cuando leemos más el fruto del Espíritu, no es que un fruto sea amor, otro gozo, otro paz, no, sino que todo es todo un conjunto, y el fruto del Espíritu es todo esto, y ahora lo vamos a ver. Entonces es el Espíritu Santo el que produce todo esto en aquellos que obedecen a Dios. En Mateo capítulo 7 y versículo 16 podemos leer, cuando Jesús está diciendo: guardaos de los falsos profetas, versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí está utilizando la palabra fruto en sus dos contextos. En el contexto espiritual, por sus frutos los conoceréis, y en el contexto más etimológico de la palabra, que es el fruto que da pues un árbol, una planta, ¿no? No se recogen uvas de los espinos o no se recogen higos de los abrojos, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es que el reclamo de esos buenos frutos son las expresiones visibles de las obras del cristiano, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la obra del cristiano, y va en contraposición con todo lo que tiene que ver con, digamos, el fruto de la carne, que también da su fruto. Y en Gálatas capítulo 5 y versículos 19 podemos ver cómo también la carne da su fruto, y es un fruto que va todo lo contrario a lo que Dios nos dice. El poder del Espíritu Santo es un poder invisible, y se da en aquellos que están unidos vitalmente con Cristo, en aquellos que están, como leíamos, ¿no?, en aquellos que están unidos a Jesús. Juan capítulo 15 y versículo 2 nos dice pues precisamente eso, ¿no?, que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahí está también parte de ese fruto. Y sigue diciendo el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí está continuamente hablando, y está hablando de ese fruto espiritual, de esa unión vital con Cristo, que eso es lo que produce el fruto del Espíritu, es lo que produce o reproduce esa unidad con el Señor. Todo aquello que tiene que ver con esa unidad con el Señor está en contraposición de todo lo que es el fruto de la carne o las pasiones de la carne. Ahora, ¿cuál es la diferencia del fruto del Espíritu y las obras de la carne? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Podéis leer en el capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejante a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora, después, seguidamente habla sobre el fruto del Espíritu.
Y el apóstol Pablo menciona aquí dos aspectos diferentes. Uno, que son las obras de la carne o los frutos que da la carne, y otros que son y otro aspecto que es el fruto del Espíritu. Y si os dais cuenta, todo lo que son las obras de la carne tienen que ver con el odio, con el aborrecimiento, con la maldad, con la impaciencia, con esa falta de mansedumbre, con esa falta de templanza, con esa falta de fe. O sea, todo lo contrario a lo que Pablo nos dice en la siguiente lista, en las siguientes cualidades de ese fruto del Espíritu. Fijaros que en contraposición al adulterio está el amor, en contraposición a la fornicación, inmundicia, lascivia está el gozo, está la paz, contra la idolatría, hechicerías, enemistades está la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, contra esos pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Fijaros que la lista es larga, pues está la mansedumbre, la templanza, todo eso, todas esas actitudes, todas esas características de ese fruto del Espíritu. Buenos frutos, o el fruto del Espíritu, significa una producción selecta, ¿vale? Cuando Jesús también habla allí de que el árbol bueno da buenos frutos, está hablando de esa producción selecta, de esos árboles que dan, que fructifican de una forma buena, ¿no? De una forma en la que esos frutos van a ser buenos. Y después de la conversión del creyente, tiene que haber esa dirección única del Espíritu Santo para poder producir ese fruto del Espíritu, de tal manera que ese fruto del Espíritu va a ser distinto en toda forma a lo que era el fruto de la carne anterior, a lo que era el fruto de esa vida pasada, antes de ser redimidos por el Señor, antes de ser salvos por el Señor. Y esa salvación lo que hace es que es como si nos hiciera morir, o sí, nos mata a esa manera vana de vivir que teníamos antes. Que quitamos todos esos pecados, todas esas obras de la carne y las crucificamos, las llevamos a la cruz de Cristo para que allí mueran y nazcan a una nueva vida, nazcan a ese fruto del Espíritu, nazcan a todo aquello que tiene que ver con la obediencia a Dios y con lo que estamos hablando, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. Y de esta manera logramos ser dirigidos por el Espíritu Santo, y de esta manera es como se manifiesta ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Una vez que hemos sido regenerados, una vez que hemos sido redimidos, una vez que hemos sido salvos y que dejamos operar al Espíritu en nuestra vida, entonces es cuando viene ese fruto del Espíritu. Y ahora vamos a ver esas características del fruto del Espíritu. Y como decía al principio, pues muchas veces se ha no es la palabra, no es malinterpretado, pero se ha usado mal porque pensamos que es una lista de frutos que da el hecho de que el Espíritu Santo obre en nosotros. Sin embargo, no es una lista de frutos diferentes, sino que es un mismo fruto. Aunque parezca que son cosas diferentes, pero es un mismo fruto porque todo va unido en lo mismo. Todo va perfectamente conexionado o conectado unos con otros. Si no, ya veréis, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque si alguien dice que tiene amor, como dice Pablo allí en 1 Corintios, si yo hablase las lenguas humanas y angélicas, si repartiese todos mis bienes, si tuviera toda la ciencia, pero no tengo amor, no me sirve de nada, no soy nada. Y si alguien dice que tiene amor, entonces tiene que manifestar el resto de las características. Porque sin amor no se puede manifestar el resto. Sin amor no se puede estar gozoso, sin amor no se puede tener paz, sin amor no se puede tener esa paciencia o esa benignidad o esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Todo va, como digo, todo va conexionado, todo va conectado, todo va unido. Es como ese enramaje de cables en una oficina que al final vienen de un ordenador, vienen de otro, pero todos van a un mismo servidor. Están todos interconectados entre ellos para que funcione todo al mismo nivel y al mismo ritmo. Eso es lo que ocurre aquí con el fruto del Espíritu y con estas características de ese fruto del Espíritu. Todo está conexionado para que todo funcione de tal manera que no puede haber una cosa
sin la otra. No puede haber paz si no hay paciencia. No puede haber paciencia si no hay gozo. No puede haber gozo si no hay bondad. No puede haber bondad si no hay templanza. No puede haber templanza si no hay fe. No puede haber fe si no hay amor. Y todo va, como digo, conexionado y todo va unido. Y todas estas características son las que debe de tener todo aquel que se diga y que se llame hijo de Dios y que sea hijo de Dios. Todo aquel creyente no puede carecer de estas características, de este fruto del Espíritu en su vida. ¿Por qué? Porque si no, entonces no se va a notar que el Espíritu está trabajando en esa persona, que está obrando en esa persona. Y aparte de eso, es que encima es que no puede haber gozo sin amor, porque el Espíritu no funciona a medidas. No dice, bueno, te voy a dar gozo, pero no te voy a dar amor. No funciona así. Fijaros en Juan capítulo 3 y versículo 34, lo que dice el Señor Jesús. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dice, versículo 31, si queréis leemos, y dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica en él y recibe su testimonio, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios no dice, bueno, voy a darte el Espíritu, pero solamente la parte del gozo, y tú vas a ser una persona muy gozosa, una medida de gozo muy alto, sin embargo una medida de templanza muy bajo. No va así, no funciona así. Va todo por igual, va todo conexionado, como decía, va todo, está todo completo, es todo un fruto. Es completo. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para que no haya nada que pueda decir, no, es que tú estás más gozoso no, es que es todo por igual. Cuando Dios da el Espíritu, lo da. Punto. No hay una medida. No hay nada que vaya más, que vaya menos. Pero si alguno de estos falta, es porque entonces el Espíritu Santo no está en esa persona, no está en el creyente. Todo tiene que ir unido, todo tiene que estar ahí, todo tiene que funcionar perfectamente para que otros puedan ver que realmente el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que realmente hay algo que nos diferencia de los demás, que realmente aquello que decimos tener en nosotros y decimos irradiar, entender lo que quiero decir, irradiar en nosotros, va todo unido y todo va junto. Ningún árbol bueno puede producir malos frutos, nos dice en Mateo capítulo 7 el Señor Jesús, capítulo 7 y versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son esas características del fruto? Pues vamos a empezar con ellas. Lo primero que vemos es que nos dice que más el fruto del Espíritu es amor. Bien, ahora, ¿qué es el amor? Aquí la palabra que se usa es la palabra ágape. Fijaros que cuando en el Nuevo Testamento está escrito en griego, y entonces cuando se utiliza la palabra, la mayoría de las veces que se utiliza la palabra amor, tiene que ver con esa palabra griega ágape, que significa un afecto, una buena voluntad, una benevolencia, un espíritu afectuoso. Es algo que es un término para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, algo que no espera nada a cambio. Por eso la palabra que se usa en 1 Corintios 13 es esa palabra ágape. Hay una diferencia tremenda con la palabra que se usa en Juan capítulo 21 y los versículos del 15 al 26, cuando Jesús le pregunta a Pedro si le ama, y Pedro le contesta en las versiones de Reina Valera, se traduce también por la misma palabra, por Señor, tú sabes que te amo. Pero en el griego original, la palabra que se utiliza es la palabra phileo, que es diferente. No es un amor incondicional, es un amor que tiene alguna condición, es un amor que se refiere a un amor fraterno, a un amor
puede que vaya y que venga, es de amistad, de afecto, pero no tiene que ver con el ágape, que es el amor incondicional. El ágape que se utiliza allí donde Dios está diciendo, Dios es amor, primero, por ejemplo, primera de Juan 4:8, que dice Dios es amor, la palabra que utiliza es ágape. Cuando Jesús dice un mandamiento nuevo os doy, y es que os améis los unos a los otros, está utilizando la palabra ágape, mientras que en Juan capítulo 21 Pedro lo que hace es utilizar la palabra fileo, ese amor de amigos. No es un amor tan incondicional como el amor ágape. Y al final, si Dios es un amor ágape, lo lógico es que esta primera característica del fruto del Espíritu sea ese amor, el mismo amor que Dios ha derramado en nosotros, el mismo amor que lo que quiere Dios que nosotros derramemos a los demás. Decía antes, también hablaba de 1 Corintios 13, que se usa para esas relaciones matrimoniales, cuando alguien se casa. Pero fijaros todo lo que dice del amor, de ese amor que es de Dios, que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo puede, que el amor no es jactancioso, que no es envidioso, que no busca lo suyo, que se goza de la verdad, que se goza de la justicia. Ese es el amor que nos está aquí diciendo Pablo, es ese mismo amor que nos está aquí refiriendo Pablo, ese amor incondicional, ese amor que todo lo espera, que todo lo sufre. Por eso, si no hay amor, no puede haber el resto de esas cualidades o de esas características de ese fruto del Espíritu. El amor es lo primordial, porque al fin y al cabo, amar es más que un sentimiento. Dios es amor. Él es la esencia del amor. No es que el amor sea una esencia de Él, sino que Él es la esencia del amor. Es que Dios mismo es amor. Es que el amor es Dios y Dios es amor. Entonces, todo lo que irradia el amor son todas esas otras características. Si no hay amor, no puede haber un gozo, no puede haber una paz, no puede haber una paciencia, etcétera, etcétera. El amor ágape es lo que realmente hace que el resto de las manifestaciones sea una consecuencia de ese amor, sea una consecuencia de lo que Dios ha puesto en nosotros, sea una consecuencia de aquello que Dios ha derramado en nosotros y que quiere que nosotros derramemos para con los demás. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús en Juan capítulo 13, creo que es, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El mismo amor que yo he derramado en vosotros, quiero que vosotros también los derraméis en los demás. El amor es un don de Dios, el amor es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor es la base fundamental para la manifestación de todo lo demás, de todo aquello que son esos dones también ministeriales. El amor perfecto del que Pablo nos habla en 1 Corintios 13. Y el amor, que también es la virtud que une todas esas características en perfección. Nos lo dice también Colosenses 3. El amor es lo que hace que todo esté unido, que todo esté vinculado perfectamente. Fijaros, Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice, si leemos del versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios y santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Veis? Está dando las mismas características que nos está hablando en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Está aquí diciendo lo mismo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas, estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, aquello que une perfectamente todo. Es lo que es ese vínculo de perfección, ese vínculo perfecto. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor es aquello que hace que seamos capaces de llevar a cabo todo lo demás. Romanos capítulo 13 y versículo 10 dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué dice Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor? Porque si os dais cuenta y si veis, cuando a Jesús le preguntan, cuando Jesús pregunta que cuál es el primer mandamiento, y le contestan, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y dice Jesús, y el segundo, y en esto se resume la ley, amarás al prójimo como a ti
mismo. Y está utilizando esa misma palabra, ágape. El amor no hace mal al prójimo, dice Romanos, capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de toda la ley es el amor. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Veis la unión que hay entre todo eso? ¿Veis la unión perfecta que hay entre todas esas características del fruto del Espíritu? Y el amor tiene esa virtud de dar vida y de poner en acción la fe que nos mueve a creer, a confiar, a depositarnos, a derramarnos, a humillarnos delante de Dios, sabiendo que Él va a estar pendiente de nosotros. La segunda característica que nos habla después del amor es el gozo. El gozo es una palabra griega también, que es palabra griega jara o joirein, que es el infinitivo, que es regocijarse, que es estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Y se usa mucho en el Nuevo Testamento. Si veis, hay un montón de sitios donde se usa esa palabra gozo, ¿no? Y tiene que ver con ese contentamiento, con ese estar lleno de regocijo, lleno no es alegría, es algo que el que siente el gozo es algo que no se puede llegar a explicar muy bien, ¿no? Pero tiene que ver con esa alegría permanente del individuo, de la persona en Cristo, en Dios. Tiene que ver con esa alegría permanente de aquel que cree en Cristo. Como toda la iglesia tiene que creer en Cristo, entonces toda la iglesia tiene que estar gozosa, tiene que estar experimentando ese gozo después de tener el amor. O sea, después de decir, el gozo va unido también con el amor. Y una calidad de vida que está basada en lo eterno, el gozo tiene que ver con una calidad de vida que está basada en lo eterno y en esa relación segura que tenemos con el Hijo de Dios, del Hijo de Dios con su Padre Celestial, con el Hijo de Dios de estar en Cristo, pero también de nosotros, de tener esa relación segura, confiada y eterna con Dios, que es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Fijaros que en el culto del Antiguo Testamento rebosaba gozo y había instrumentos que se relacionaban o que se identificaban con ese gozo. Pues tenemos, por ejemplo, el salterio hebreo, era una manifestación clara de ese gozo. Vamos a verlo en el Salmo 33, versículo 2, nos dice con relación al salterio: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Júbilo tiene que ver con ese gozo, con ese gozo que estamos hablando, el joirein, el regocijarse. Vemos otro versículo que tiene que ver con salterio, Salmo 57, versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Todo eso tiene que ver con el gozo que siente el Hijo de Dios, que siente aquel que quería rendirle culto al Señor. Tiene que ver con ese gozo, con esa palabra, el joirein, el regocijarse. En el Nuevo Testamento el Evangelio precisamente es proclamado con gozo, es proclamado con ese júbilo, con ese regocijarse, con ese regocijo. Y el gozo del cristiano tiene que ser tan permanente, tiene que ser tan continuo, que debe de sentirse, debe de verse reflejado en nuestras acciones, debe de verse reflejado en todo aquello que decimos y hacemos, debe de verse reflejado también incluso al descubrir la voluntad de Dios. Tiene que haber también ese gozo al sacrificarnos por la causa de Cristo, al ser vituperados por causa de Cristo. Tiene que ser también mostrarse al testificar de Cristo, al tener ese encuentro personal con Cristo.
Y Cristo mismo es esa fuente de gozo en cada uno de nosotros. Cristo mismo es esa fuente de gozo por encima de todas las circunstancias que podamos tener en la vida. Fijaros, un ejemplo muy práctico y muy gráfico. Pablo y Silas estaban gozosos en la prisión allí en Filipos, a causa y por causa de Cristo. Estaban gozosos de estar allí porque el hecho de que estuvieran allí era porque estaban proclamando a Cristo, estaban hablando, estaban testificando, estaban testimoniando de aquel que les había salvado, de aquel que les había dado salvación. Así tiene que ser también en nosotros. El gozo tiene que ser una marca distintiva, tanto del creyente como de la iglesia, así como lo era en sus inicios. Fijaros, Hechos capítulo 2 y versículo 46 nos habla precisamente de ese gozo, de esa alegría. 2:46 de Hechos capítulo 2, versículo 46, que nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría, con ese gozo, con ese joirein, con ese regocijarse. Perseverando unánimes, juntos, en alegría. El etíope también siguió gozoso su camino. Hechos capítulo 8, versículo 39. Nos dice así la palabra del Señor. Hechos 8, capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Había experimentado esa alegría, ese regocijo del Señor, de estar salvo por medio del Señor. Y los discípulos también, a pesar de las circunstancias, de la persecución que estaban sufriendo, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 52, nos dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, a pesar de todas las circunstancias por las que estaban sufriendo, a pesar de todo lo que estaban pasando y todo lo que estaban sufriendo y todo eso que les llevaba a muchas veces a esconderse, pero estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bien, hemos visto amor, hemos visto gozo, vamos a ver paz. Y con esta palabra, por amor también al tiempo y por amor a vosotros, para no tampoco pues aburriros mucho, pues dejaremos este estudio en esta tarde y continuaremos el próximo estudio que me toque. Pues tendremos paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Lo dejaremos para un tercer estudio. Paz. ¿Qué es la paz? Muchas veces entendemos por paz pues esa tranquilidad, ese momento en el que de calma después de una tormenta, después de una guerra, etcétera, pero tiene que ver mucho más todavía. Cuando se habla de paz bíblicamente, se habla de otra cosa diferente a lo que muchas veces pensamos. Una de las cualidades del carácter del cristiano que representa esa palabra paz, significa que es un bienestar total y que implica una tranquilidad, una serenidad espiritual enorme. El estar en paz con Dios, el tener esa paz para con Dios, el decir, Señor, antes estaba en enemistad contigo porque era pecador, era pecadora. Una vez que me he convertido a ti, no es que de repente ya sea perfecto, seguiré pecando, no debo pecar, pero habrá veces que peque. Pero lo que ocurre es que tu perdón, tu misericordia, tu amor, tu bondad, confieren a mi espíritu una paz, un bienestar, una serenidad, una tranquilidad, como nada ni nadie puede operar en mí. Es una sensación de que todo lo que tenías encima de repente desaparece, de repente se desvanece y no queda rastro de eso. Es como cuando uno tira una piedra a un estanque y empieza a haber ondas y de repente ves que esas ondas se van aplacando y queda el agua otra vez tranquila,
sosegada, serena. Esa tranquilidad y esa serenidad espiritual. Aquí el énfasis que se hace en Gálatas está en la paz con Dios, en una bendición basada en la relación que tenemos con Dios, en esa relación que tenemos que tener con Dios, y comprende esa paz con uno mismo y con las circunstancias que uno le rodea. ¿Por qué? Porque estamos seguros y tranquilos en Dios. Dios es llamado Dios de paz. Romanos capítulo 15 y versículo 33 nos dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y capítulo 16, versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios es un Dios de paz. Dios quiere que nosotros tengamos esa serenidad y esa tranquilidad de espíritu, que estemos en paz con Él, que no tengamos ninguna circunstancia que nos rodee, que nos impida tener esas bendiciones que Dios nos da, que no nos impida tener esa relación con Dios. La paz interior es un don de Cristo, es un regalo que Cristo nos hace a nosotros. Fijaros, capítulo 14 del Evangelio de Juan y versículo 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy. Fijaros lo que dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como nos la da el mundo, no esa paz que el mundo nos da de una época de tranquilidad, no, sino que es una paz continua, eterna. Es una paz que haya las circunstancias que haya, vamos a tener esa serenidad espiritual, esa tranquilidad espiritual. Y ese regalo que que Cristo nos hace a nosotros, Juan capítulo 20, versículo 19, también aquí les dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Esa misma paz interior que Cristo nos da es esa paz exterior que quiere que nosotros también mostremos al mundo. Es la paz exterior de la relación con Dios que desea que tengamos con los prójimos. Esa relación que nosotros tenemos con Dios, esa relación interna, esa relación de paz, esa relación de tranquilidad espiritual, es la misma que desea que tengamos con nuestro prójimo, que vivamos con ellos en esa armonía, en esa paz, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos rodea. Fijaros que los versículos anteriores hace referencia a enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso es lo contrario a la paz que Dios demanda que tengamos para con todos los demás. Esa relación en armonía, en tranquilidad, que mantengamos esa buena amistad y una amistad sincera. Mateo capítulo 5 y versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y con este versículo de Mateo capítulo 5 y versículo 9 termino el estudio en esta tarde. Así que el próximo estudio continuaremos con paciencia, benignidad y bondad.